Bueno, les invito a abrir sus Biblias. El título para este mensaje es Fe sin frutos, fe sin obras. Fe sin frutos, fe sin obras. ¿Se puede tener fe sin frutos y fe sin obras? No sé qué es lo que piensa usted, pero la verdad, mis hermanos, es que sí. De hecho, hay mucha gente afuera a la cual usted le va a predicar y le va a decir: yo también tengo fe, yo también creo en Dios. Sin embargo, sus acciones serán erróneas, no basadas en la palabra. Por lo tanto, afuera está lleno de gente, de personas que dicen que tienen fe. Pero hay algo que la palabra nos va a esclarecer, y es el hecho de que la fe debe ir unida ¿a qué cosa? A los frutos. La fe debe ir unida a las obras. Tengo fe. ¿Se imagina usted? Tengo fe de que Dios me va a dar trabajo porque estoy sin trabajo, y ahora que llega el trabajo no voy a trabajar porque solo tenía la fe, pero no tengo la acción, no tengo la motivación interna para decir: Dios abrió la puerta, pero yo voy a caminar hacia ella. ¿Se comprende ahora el mensaje? Puede haber una fe de que Dios todo lo puede, pero si Dios me está demandando algo, también entonces tengo una responsabilidad de accionar en ese algo que Él me demanda. El Evangelio de Marcos, en el verso 11, vamos a descubrir algunas cosas que espero que usted vaya caminando conmigo e imaginando estas escenas, para que así usted pueda comprender lo mismo que yo comprendí cuando leí estas escrituras. Del verso 11 que vamos a leer, nos va a enseñar algo, a ver si usted lo puede tomar inmediatamente, a ver si está en el espíritu, a ver si ya está conectado o todavía está calentando sus motores espirituales para el conocimiento, para entender. Y Jesús entró a Jerusalén, en el templo, y habiendo visto todas las cosas, al atardecer se marchó a Betania con los 12. ¿Quiénes eran los 12? Los discípulos. Entonces, en primera instancia, tenemos que la entrada de Jesús a Jerusalén, a pesar de que fue una pasadita por Jerusalén, la que hizo Jesucristo, y que el pueblo dice que lo recibió no en tristeza, en amargura, sino que lo recibió feliz. En ese momento es cuando, cierto, muchos le rinden homenajes a Cristo diciendo: este es el Maestro, este es el Mesías. La representación de Jerusalén es la propia representación de un pueblo que había olvidado las promesas y que ahora se está encontrando que por esa puerta principal viene entrando justamente la promesa hecha carne, hecha vida, Jesús el Señor. Para Jesús fue como entrar a su propia casa después de estar fuera o lejos por algún tiempo. Volver. Hay un episodio en la palabra que dice que Jesús se paró allí en Jerusalén, en lo alto, y que desde arriba Él miraba, observaba al pueblo, a la multitud. Y aunque de seguro lo que vio para nada debe haber sido agradable, porque cuando tú estás sobre un cerro, sobre una cima, y ves a las personas, te darás cuenta que parecen como hormiguitas, unos peleando, otros discutiendo, otros bailando, otros haciendo cosas que nada tienen que ver con lo santo, con lo puro. Por lo tanto, la mirada desde afuera siempre será una mirada mucho más amplia que cuando tú estás encima de la persona. Encima de la persona hasta podría ser engañada. Pero cuando te alejas sin que esa persona se dé cuenta que le estás mirando, ahí es cuando ves que esa persona no es lo que te dijo cuando te miró a los ojos.
Este es un Cristo que se para y dice que tuvo compasión. Dice que lloró. ¿Y por qué lloró Cristo? Porque cuando miró a Jerusalén, cuando miró al pueblo, se dio cuenta que ellos estaban todos dispersos como ovejas sin un pastor. Es decir, Cristo se dio cuenta que la actitud de ellos es producto de que perdieron entonces su norte, su centro. Perdieron ellos aquel líder que podía mandar instrucciones claras y precisas. No había quien. Los líderes de la época no tenían esas capacidades. Los líderes de la época estaban más bien dividiendo. El entorno que Cristo pudo ver aquel día para nada fue placentero. Su llanto fue porque no era el pueblo que Dios había establecido. Sus costumbres habían cambiado. Su manera de pensar ya no era la misma. Si alguien tenía temor de Dios reverente, ya no pasaba igual. Si alguien anhelaba en el pasado las promesas de Isaías, de Jeremías, de Zacarías, ahora ya no estaba pasando eso. ¿Qué llamó la atención de Jesús ese día? Que pasando por Betania, luego camina hacia Jerusalén solamente para observar. Tantos elogios, tantas personas mirando a Cristo, y Él lo único que hace es entrar y observar qué está pasando allí. Por favor, camine conmigo en esta historia. El verso 12 dice: al día siguiente, habiendo salido de Betania, sintió, ¿qué cosa? Hambre. Ese día se dio cuenta, el primer día que llegó, día domingo, el primer día de la semana, ¿cuál es? El domingo. Para el judío, el primer día de la semana es el domingo. Por lo tanto, el domingo Cristo pasó, volvió a Betania, se quedó allí, y entonces el lunes vuelve a salir otra vez camino a Jerusalén, y el camino a Jerusalén toma más o menos casi 2 horas. Son varios kilómetros. Y en ese tiempo no teníamos lo que hoy, las comodidades que hoy tenemos para desplazarnos. Por lo tanto, él caminó aquel día y dice que tuvo hambre. Verso 13. Y a lo lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó para ver si encontraba algo en ella. ¿Qué es lo que vio? Una higuera, ¿cierto? Quería ver si había, pero al llegar no encontró nada en ella, sino solo hojas, porque no era tiempo. Porque no era tiempo de higos. Vamos a intentar. Es importante que comprendamos bien estos mensajes, ¿cierto? Muy bien, porque nos podrían ayudar a comprender otras cosas. Amén. Entonces no es que este Jesucristo que caminaba estaba medio loquito, llegando en una temporada que no corresponde y exigiéndole a un árbol: dame higos. No, es un Cristo que entiende, sabe de árboles, sabe de la creación del Padre, por lo tanto sabe qué tipo de árbol es, así como sabe qué tipo de hija, qué tipo de hijo, qué tipo de hijos somos nosotros. Él lo sabe muy bien. Veamos. El verso 14 dice: entonces dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y hay algo que aquí usted puede, por favor, enmarcar. Dice: y lo escucharon, ¿quiénes? Sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué un mensaje que a lo mejor no tiene mucha importancia, simplemente no había fruto? ¿Por qué viene a terminar con una frase que dice: y lo escucharon sus
discípulos. Ahora vamos a entrar en un contexto. Esto ocurre en el mes de la celebración de la Pascua, cuando Cristo va a ese lugar, como muchos otros judíos. ¿Cuál es la Pascua? ¿Es Navidad? No. La Pascua es la celebración, ¿cierto?, en donde se conmemora el tiempo en donde el pueblo de Israel, habiendo estado esclavizado, ¿cierto?, allí en Egipto, consiguieron por fin su salida porque Dios les dio libertad. Y ellos dijeron: nunca olvidaremos este hecho. Por lo tanto, llegada esta fecha, se celebraba la fiesta de Pascua, la salida. Hay importancia en esto, iglesia, porque esta fiesta o esta celebración se hacía en el mes de Nisan o Nisan, según el calendario judío. Y esto corresponde a una proporción entre marzo y abril, la fecha de celebración, es decir, en primavera. Normalmente la higuera da sus primeras brevas desde las ramas más viejas. Yo no conocía esto hasta que lo investigué. Gracias a Dios, porque tenemos tecnología y podemos meternos allí y usarla para bien. Y es verdad, de la misma higuera hay ramas que ya pertenecen a la temporada anterior, que ya están viejitas, y esas dan todavía brevas. Sin embargo, las ramas nuevas que han salido para ese año son las que dan higos. Y el higo es un fruto distinto que tiene incluso un dulzor mucho mejor que la breva. Es más rico e incluso tiene nutrientes, a pesar de que es el mismo árbol, mejores. ¿Ya? Estamos entendiendo entonces ahora, era temporada de primavera. Normalmente, en esa temporada, mínimo Jesús debería haber encontrado, ¿qué cosa? Brevas, como mínimo. No importa que no tengas hijos, pero por último, brevas. No son tan buenas, pero salvan si tienes hambre. Ahora, distancia que había entre Betania y Jerusalén, casi 2 horas, aproximadamente 30 cuadras, para que se haga una idea de por qué dice la palabra que Jesús tuvo hambre. A cualquiera, no sé, hay muchos aquí que caminando una cuadra ya les da hambre, ya quieren comerse un banquete. Salimos a correr 2 cuadras y ya queremos llegar a tomar una rica bebida y un sándwich quizás. Imagínense ahora todos estas cuadras, este tiempo, casi 2 horas caminando. Es entendible que Jesús dijera: tengo hambre. El árbol, como dije antes, como mínimo debía tener brevas. Jesús no buscaba higos. Hay algo que está llamando la atención, no sé si ustedes logró verlo, que dice ahí que sus discípulos escucharon. Les llamó la atención algo. ¿Qué importancia puede tener que Jesucristo haya maldecido un árbol porque no tenía fruto, que llamó la atención de sus discípulos? Y aunque el higo no es lo mejor, mínimo una breva hubiese servido para pasar el momento de hambre. Así también nosotros podemos tener una comparación en esta enseñanza. ¿Cuál sería entonces esa comparación? Mateo 25:14, si usted quiere buscarlo, lo busca, si no en casa lo hace. 25:14 nos habla de la parábola especial que tiene que ver con los talentos, que dice que a uno le fue dado, ¿cierto?, una cantidad de talentos, a otro 5, a uno 2 y a otro le dio 1. ¿Esta parábola se puede aplicar en este contexto? Por supuesto que sí. Aunque el talento está relacionado con el dinero de la época,
Sin embargo, la relacionamos con esta historia porque cuando, según Mateo, viene entonces el Señor a reclamar sus intereses por el dinero, por el talento que le dio a cada uno, que debía multiplicar, que debía negociarlo. Ahora el Señor viene y se encuentra con que el que tenía 5 logró hacer buenos negocios, aprovechó bien la bendición que tenía en sus manos y ahora ya no tenía 5. ¿Cuánto tenía? 10. Y el que tenía 2, a pesar de que eran 2, hizo caso a ese Dios que le entregó y se transformó en un buen negociante y los transformó en 4. Pero dice que había uno de ellos que solo se le dio un talento. ¿Por qué se le dio uno? Porque sus capacidades no eran más amplias, no eran mejores como aquel que se le dio 2 talentos y a otro que se le dio 5. Cuando el que tenía un talento ni siquiera se esforzó en bien ocuparlo, en tomar esa bendición y decir: Señor, con esto yo puedo hacer algo mínimo, haré el doble, 2, para que cuando tú vengas puedas ver que obedecí, que yo soy, Señor, inteligente en ese sentido, en ese aspecto, y mira lo que he hecho con lo que tú me diste. Pero dice la parábola en Mateo que él escondió el talento, escondió el dinero, diciendo: prefiero guardarlo y que no se me pierda. Puede que haga un mal negocio y cuando me vengan a pedir el talento, el Señor, mi Señor, no voy a poder devolvérselo, estaré en 0 pesos. Dios está llamando a hombres y mujeres que sean arriesgados en lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Qué Dios ha puesto en ti? ¿Ah? Ha puesto palabra. Entonces mínimo Dios va a esperar que de esa palabra Felipe prospere y que él termine multiplicando esa palabra y compartiendo a otros de esa bendición. Pero el día que viniese, ya que Felipe dio el ejemplo, el día que viniese el Señor y dijera: ¿dónde estás, Felipe? ¿Dónde está lo que te entregué? ¿A quiénes le has predicado? ¿Cuántos más vinieron por causa de la bendición que te di? Y se encuentre con que no hay nada ni nadie. Es más, ni siquiera está dentro, está sepultado lo que te di. Dice que vendrá el enojo, vendrá el juicio de este Señor, que ya no será agradable. Por eso pregunto: ¿qué cosas consideras que Dios sí te ha dado, que están en ti y son virtudes que podrías usar para el Señor, pero no lo estás haciendo? Dios no está pidiendo que hagas el 1000% de un 1% que Él te haya dado. Te está pidiendo como mínimo, haz el 2%. Es decir, multiplica algo que es 1 en 2. No te exijo más porque sé que no puedes más. Cuando ya aprendas a transformar 1 en 2, quizás comprendas que también podrías transformarlo en 3, en 4, en 5, en 6. Cuando conozcas cómo se mueve la bendición. Pero en el principio Dios siempre será un buen padre que dará a cada uno según las capacidades que en el momento ese hijo o esa hija tenga. Ni más ni menos, según la capacidad. ¿Para qué? Para que ninguno pueda justificarse delante de Dios. Es que me diste mucho y como me diste mucho yo no tenía inteligencia. No, Dios nos dará de acuerdo a lo que podríamos nosotros perseverar en aquello. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Por eso anexamos esta parábola con la parábola de la maldición en la higuera. ¿Por qué? Porque mínimo Cristo esperaba
que ya que no iban a haber higos, hubieran brevas. Mira, sé que a veces nos pasa que sentimos que nosotros a Dios no podemos darle nada. ¿Qué le voy a dar yo a Dios? No tengo nada bueno. Y nos estamos comportando muchas veces como un árbol, como una higuera maldita. Dios te pide, Dios te dice: ven, acércate a mí, yo puedo hacer maravillas, yo puedo transformarte. Y no, yo no puedo hacer eso. Yo no sirvo para eso. Y para esto otro, tampoco sirvo para esto. ¿Y te gustaría hacer esto? No, tampoco. Cuando relacionamos esta higuera con nuestra manera de actuar frente a Dios, podríamos, si somos realmente conscientes de la naturaleza de nuestros pecados, podríamos entender que también hay una similitud entre esa higuera y nosotros. Hay una similitud, que es que cuando Cristo quiere pedir, quiere sacar algo de nosotros, generalmente no encuentra nada. Ahora entiende por qué estamos analizando esta palabra de los talentos. Que lo que buscaba este Señor, encontrar mínimo el doble de lo que Él ya había dado. La higuera representa la bendición. ¿Sabía usted eso? La higuera representa la bendición, y no solo ahora, sino que desde el pasado, el que era judío, israelita y tenía viñedos, era un hombre bendecido. El que tenía higueras era bendecido. No en vano se relaciona a Israel con la higuera. No en maldición, sino en bendición. Esto es lo que usted hoy necesito que ponga en esto mucha atención. La higuera representa bendición para todo israelita. Por esta razón Jesús la maldice. Él sabe que esto llamaría la atención de sus discípulos. Ahora entiende por qué dice: y sus discípulos lo escucharon. Les llamó la atención. Nadie, ningún israelita sería capaz de maldecir una higuera. Es como si usted dijera: vamos a maldecir lo que está dibujado en nuestro escudo nacional. Vamos a maldecir el cóndor, y que alguien te escuche y diga: ¿qué te crees, antipatriota? Vamos ahora al libro de Jeremías. En el capítulo 8, el verso 13 es explícito para comprender esta realidad. Jeremías capítulo 8, verso 13 dice: los devastaré por completo, declara Dios o Yahweh. Es decir, es Dios determinando un juicio. Los devastaré. Y dice: la vid no tiene uvas, ni tiene higos la higuera, y han caído sus hojas. Los que les he entregado ha pasado de ello. Es decir, la bendición que un día tuvieron se acabará. Este es un dictamen de Dios en Jeremías. Está hablando de manera profética de algo que va a suceder. Es decir, Israel no quiere venir a mí, no quiere doblegarse. Por lo tanto, todo lo que ellos llaman bendición, incluidas sus viñas, sus árboles, sus higueras y todo plantío, entrará ahora bajo maldición, y nada de eso dará fruto. ¿Ahora entiende por qué tiene conexión esto con lo que dio Cristo? Porque Jeremías, muchos años antes, ya había anunciado y quedó demostrado que Dios sí puede maldecir todo lo que Él mismo ha creado y lo puede destruir. Él es Dios, y ese mismo Dios de amor es el que puede tomar esta determinación,
¿Quién es el que tomó la determinación de destruir todo cuando el pecado estaba sobreabundando y al final solamente se encontró un hombre justo? Y hablamos de Noé. Dios. Sé que muchos dirían, ¿cómo un Dios que hace las cosas puede destruirlo? Es que Él es el que lo hizo. Tal y como usted si hiciera una carta y luego se da cuenta, ¿cierto?, que allí algo no está bien o que se manchó con la tinta, y usted es dueño de tomar esa hoja, arrancarla del cuaderno, doblarla y botarla a la basura. Y nadie tiene por qué decirle nada porque es su cuaderno, es lo que usted había creado. Creo que en algún punto de nuestra vida todos hemos intentado enviar un mensaje o incluso armar una predicación, componer una canción, y cuando vemos que esto no nos sirve, tomamos la hoja, la arrugamos y basura. Lo que Cristo está haciendo en ese momento es lo mismo que hizo en el libro de Jeremías, la palabra. Atreverse a quitarle vida, a matar algo porque no está funcionando para lo que se hizo. ¿De qué sirve tener un auto si el auto pasa en pana, no funciona nunca y le gastas toda tu plata y siempre tiene un problema? ¿Qué terminarás por hacer? Te vas a deshacer de él. Y en todo tipo de cosas que tú tengas en tu vida, en tu casa, tomas determinaciones como esa, y para ellos esa observación de que Cristo está hablando con una higuera es como, se nos volvió loquito el maestro, ahora anda hablando con los árboles, ahora está maldiciendo un árbol. ¿No sabrá que esa es una higuera? Nótese el punto importante de lo que leímos antes. Dice que la higuera tenía hojas, era un árbol frondoso. Es decir, ¿cómo discernieron ellos que era una higuera? ¿Alguien sabe cómo lo discernieron? Porque era un árbol frondoso. El tipo de árbol, la hoja, los que saben de esto dicen, ¿y sabes qué? Mira, yo a una cuadra puedo decirte que esos árboles que están allá son esto y esto, esta especie. Jesús sabía que eso era un árbol, era una higuera, lo sabía. La cosa es, ¿sabe Dios quién eres tú? Porque si sabía quién era ese árbol a distancia cuando lo vio, también sabe quién eres tú y quién soy yo. La cosa es, si Dios viene a buscar de ti hoy, a pedir algo de ti, ¿será que encuentre como mínimo una breva? ¿O será que se encontrará con un cristiano, un creyente que diga, yo paso, yo no puedo hacer eso, qué vergüenza? ¿O se encontrará con alguien que va a decir, mira, de lo poco que tengo, Señor, aquí está, esto es tuyo? El verso 13 es clave ahí en Jeremías. Ellos se preguntarían cómo Jesús hace lo mismo que Dios en el pasado. Es decir, cómo Cristo está levantando un juicio contra un árbol porque no tiene fruto. En el pasado ya se hizo eso. Jeremías lo decía en sus palabras, de que sería maldecida también la higuera o la vid. Lucas 13, verso 6 dice, luego dijo esta parábola: cierto varón tenía una higuera plantada en su huerto. Nótese usted cómo se relacionan muchas veces en la palabra. Las parábolas tienen que ver con la higuera. Si no es con la higuera, será con la viña. Se va a repetir muchas veces, no solo en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento. Entonces dice que había un varón que tenía una higuera plantada en su huerto, pero al ir a buscar fruto en ella y no encontrarlo, y dijo al hortelano: he aquí, ya van 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, pero no he encontrado. ¿Cree usted que esto se parece a lo que Cristo estaba experimentando?
Sí, es un espejo. Es un espejo de esa misma historia. Veamos lo que dice entonces el verso 7. Dice, córtala. ¿Para qué desaprovechar el suelo? El hortelano le dijo, Señor mío, déjala este año aún, mientras yo la cultivo y le pongo abono. Tal vez produzca fruto. Y esto es importante también. Pero si no, la cortas el año que viene. Es decir, el que no quiere dar fruto en Cristo debe saber hoy que será cortado. Puede que no sea este año, como dijo, ya, está bien, estás abogando por este árbol que no quiere dar fruto, te voy a permitir que lo cuides y que intentes salvarlo por un año, pero si eso no funciona, el dictamen está hecho, la sentencia está dicha, será cortado. Estamos viviendo ahora en un mundo en donde debemos dejar la fantasía, la ilusión, para aferrarnos a la palabra. Y la palabra dice que por sus frutos seremos conocidos. Y dice que todo árbol que no dé fruto, ¿qué sucederá? Es decir, ahora se amplió, ahora ya no es la vid, ya no es solamente la higuera la que será cortada, ahora está hablando de personas. Lo que muchos no quieren, conectar a Dios, a Cristo con la maldición, porque se vería feo que alguien sepa que Cristo también pudo maldecir un árbol. Se vería feo de que Dios va a cortar a todo aquel que no da fruto. Pero está en la palabra, está ahí. Si yo no tengo frutos, ¿qué creen que pasará conmigo? Sí, es que no, es que Él es el pastor. Aunque sea el pastor, el obispo, da lo mismo quien sea. Si no hay buenos frutos en mí, si Cristo mete su mano en mí y no encuentra fruto alguno, seré cortado. ¿Por qué digo seré cortado? Porque el tiempo del trabajo en mi vida ya no es un año. El Señor lleva muchos años trabajando en mí. Por lo tanto, tienen que haber frutos en mí. ¿Cuántos años lleva Dios trabajando en usted? Porque si usted dice lleva más de un año, entonces debería haber fruto. Pero ¿dónde? Los frutos deberían estar en tu vida, en tu forma de ser, en tu comportamiento, en tu carácter. Primeramente dentro de ti, en tu corazón, en tu manera de cómo amas, de cómo te entregas. Tiene que haber fruto. Y segundo, por consecuencia de tener una vivencia fiel en Cristo, también habrán frutos en que tendrás bendición hasta para bendecir a otros. De ahí estoy hablando de la economía, ahí estoy hablando de aquellas cosas que son necesarias para el diario vivir. Pero si no hay ningún fruto cada vez que Cristo viene a ti y mete su mano, no soy yo, es la palabra la que te dice, estás en problemas. Porque puede que estés en tu último año de tratamiento de tierra y si ya no da fruto, será cortado. Ahora, ¿esto es palabra de hombre? No, es palabra de Dios. ¿Por qué Dios pone esto aquí? Debería haber mensajes de Cristo solamente hermosos, de amor. Es que hasta Cristo sabe que su sacrificio en la cruz es potente y que no es para desperdiciarlo. Su sangre poderosa vale más que la sangre de cualquier sacrificio en la tierra. Por eso también el pago de nuestra rebelión será lapidante. Entendamos un poco a Cristo
cuando él ve a Jerusalén, un templo, ¿qué más ve? Mucha gente, hombres siguiendo tradiciones judías. Al mismo tiempo que lo que ve, negocios. ¿Qué viene en el templo? Afuera, en los atrios. Sí. Sí, esa primera pasada de Jesús por Jerusalén no fue simplemente guiando, silbando, pasándolo bien. No, él fue a mirar, fue a observar, para luego volver a Betania y allí, lo más seguro, ponerse a hablar al Padre y decirle: Padre, tenías razón, han contaminado tu casa, han destruido todo, está lleno de ladrones. Por eso su reacción no es inmediata. A él le toma tiempo llegar y pensar y meditar en qué es lo que se debe hacer. ¿Usted cree que Jesús hizo eso porque simplemente le dio rabia? ¿Porque se puso carnal? Jesús hizo eso porque es eso lo que estaba en el corazón del Padre. Créanme, para ninguno de nosotros será muy fácil ver a un Dios que está molesto, airado. No podríamos soportarlo. Es más, lo que Jesús mostró es una pequeña muestra de la ira. Una pequeña muestra. ¿Qué significa que Cristo haya encontrado tradiciones, cánticos allí en el templo? ¿Qué significa que haya encontrado animales para los sacrificios, palomas para los sacrificios? Cualquiera diría: ¿qué tiene de malo? ¿Acaso no es eso lo que está escrito en la ley de Moisés? ¿Acaso no es eso lo que dice la palabra? Que se debe sacrificar año tras año a Dios. Esto es lo que Cristo vio. ¿Sabe qué es lo que es? Vio lo mismo que la higuera. Vio una higuera frondosa, llena de hojas, pero sin frutos. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo en uno de sus enfrentamientos con aquellos religiosos? Sean dignos, den frutos de arrepentimiento, les dijo. Porque no había nada. No había nada que tomar del templo en esa época. Todo se había contaminado. Si tú y yo hemos llegado a percibirnos como templo de Dios, ¿qué respuesta tienes si te digo: hoy Cristo viene a tu templo porque quiere tomar lo que tú tienes para Él? ¿Será que encontrará brevas como mínimo? Es decir, algo pequeño que yo tengo que guardado para Dios. ¿O será que simplemente se encontrará con un corazón duro, con una mente reprobada? ¿Con qué se encontraría? Creo que cada uno de nosotros nos conocemos suficientemente bien como para saber: si hoy Dios hiciera eso conmigo y me tira su mano, Señor, estoy en problemas. Si hoy tú me tiras tu mano, estoy en problemas. Si yo fuera ese árbol hoy, estaría en problemas, porque no tendrías que tomar de mí. He sido un avaro, he sido un sinvergüenza, un mentiroso, he sido un mediocre, he sido un liviano, he sido un ladrón, he sido un desobediente, he sido un sucio de mente. ¿Qué encontraría si tú fueras ese árbol hoy? ¿Será que Cristo se deleitaría diciendo: mira, no es un higo, pero ¿sabes qué? Aún así esta breva me sirve, me alimenta, me ayudará? ¿O simplemente encontrará hojas? Las hojas, ¿sabes qué es lo que representan? Las hojas representan solamente lo que es visible a los ojos. Un árbol se puede ver muy hermoso porque tiene hojas verdes y grandes. Un tremendo tronco que firme es ese árbol. Pero si te acercas un poco más,
porque tienes hambre y no encuentras un fruto allí, tú dices, ¿de qué sirve que se vea tan lindo? Jesús estaba viendo que el templo aún tenía la dedicación, porque se seguía siendo hermoso. Recuerde cuando dicen, wow, qué tremendo templo, qué hermoso es esto. Y Jesús dice, esto que tú estás viendo será derribado, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque hay un hombre que está demarcando la belleza, la hermosura. Asimismo, muchas veces nosotros parecemos árboles muy frondosos, pero no tenemos ningún fruto que Dios pueda tomar. No hay nada. Y eso que Él está viviendo en una temporada donde mínimo tendrás brevas. Mínimo. Esta palabra es para decirte, si no tienes higos para Dios, para Cristo, que sería lo mejor que le podrías dar, tienes por último una breva. O le vas a decir, Señor, lo siento mucho, pero no hay nada en mí. No hay nada que tú puedas tomar de mí. Y Él dirá, pero tú tomaste todo de mí. Cuando yo fui a la cruz, yo puse toda la bendición sobre ti. Yo te quité la maldición y la cambié en bendición. ¿Y por qué ahora vengo y no me das nada? Esto no tiene que ver con el dinero, como muchos podrían enfocar esta predicación hacia el dinero, a la prosperidad. No, esto tiene que ver con qué hay aquí adentro, qué hay aquí. Tiene que ver con lo que hemos comentado otras veces. Si Dios viniera a ti, ¿encontraría a Cristo adentro? Te diría, eres igual a Jesús, eres igual a mi hijo, me alegro. O diría, por ninguna parte veo a Cristo aquí. Esta es la figura de lo que estaba viviendo Cristo al observar ese primer día domingo. Se dio cuenta que no era lo que debía ser. Cuando Dios te observa a ti, ¿crees que Dios observa algo grato, lo que debería ser? ¿O crees que lo que Él observa es un árbol frondoso que se luce como lo hacían los fariseos, los saduceos, que caminaban con sus ropas elegantes, mostrando que pertenecían al templo, pero al final solamente era una fachada? Y Jesús le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, son tumbas de huesos secos, huesos muertos. Veamos. Ya podemos entender entonces el celo de Jesús. ¿Usted puede entender ahora por qué Él fue y rompió todo? ¿O seguirá pensando que esos arrebatos que tiene Jesucristo son parecidos a los míos? No, no se parecen en nada a sus arrebatos o a los míos. Lo de Él fue un celo de Dios. Lo de nosotros es ira acumulada. Lo de nosotros es maldad. Lo de nosotros es violencia. Volvamos otra vez a la higuera. Vamos a Marcos otra vez. Ahí Marcos 11. El verso 20 dice: al pasar por la mañana se dieron cuenta de que la higuera se había secado ¿desde dónde? Desde su raíz. Esta palabra no se predica mucho porque se entiende que es fuerte, que se pueden ir los hermanos de las iglesias. Pero Jesús la dejó escrita justo para que usted y yo la encontráramos, para que nos demos cuenta de la gravedad de la situación, para que nos demos cuenta de que fuimos llamados para pasar de buena
Ese árbol le negó a Cristo, le negó algo mínimo. No se trata de que Jesús iba a quedar saciado, iba a decir: es el mejor banquete de mi vida. No. Dios cuando te pide, no creas que te está pidiendo lo mejor para dejarte sin nada. Dios muchas veces nos pide cosas mínimas, esfuerzos mínimos que tenemos que hacer. Y por eso mete su mano a ver si le damos algo. Bendigo a Dios por lo que está pasando, por los devocionales que se están haciendo y todo eso. Y espero que esto no pare. Y espero que después estén todos peleando para decir: yo quiero. Porque eso demostraría de que eres una higuera que quiere dar su fruto. El día martes los discípulos se asombraron. Recuerden que el día domingo llega, da una miradita. El día lunes él vuelve, y el martes ya, al ver la higuera seca, pero tal parece que aún no entendían por completo la historia. Es decir, habían comprendido algo de lo que Jesús estaba haciendo. Lo que significa que la maldición de la higuera, lo que significaba. Ellos aún ignoran todo lo que pasaría con Israel. Ellos ignoran de que precisamente ese templo que estaban viendo sería derribado completamente. Ellos ignoran que esa generación de fariseos y saduceos de la época que se opusieron a Cristo serían destruidos. ¿Cuándo se negará a reconocer a Jesús como Hijo de Dios y al negarle lo que le pertenece? ¿Cuánto tiempo más me voy a negar a que Cristo tome de mí lo que le pertenece? ¿Por cuántos años más piensas de seguir diciéndole no? Después lo haré. Después de esos cambios, después te ofreceré mi vida, después te ofreceré mi tiempo. ¿Por cuánto tiempo más? Porque si aún en este ejemplo vemos que a ese árbol que no dio fruto se le dio un tiempo de gracia, para que entonces el hortelano, ¿cierto?, pudiera trabajar la tierra, remover sus raíces, quizás aliviar un poco para que entre oxígeno. Y aún así dice él: pero si esto no funciona, lo cortarás. Yo te estoy predicando esto, iglesia, porque no quiero que Dios te corte. Y quiero aprender este mensaje para mi vida, porque no quiero que Dios me corte. Y no sé cuánto tiempo me quede de trabajo en mis tierras, en mis raíces, para ser mejor esposo, mejor padre, mejor pastor. Pero sí estoy poniendo atención a que debo hacer cambios, para que cuando Cristo meta su mano encuentre algo en mí y no encuentre que solo soy un árbol que tiene hojas, que parece que tiene frutos, pero al final cuando te acercas no tiene nada. ¿Quién eres tú? Eres como esos hombres de la época que aparentaban estar bien. ¿Quién eres tú como hombre, como mujer, como joven, como adolescente? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Eres uno más de los que perderá su vida y su eternidad? ¿O eres de los que están luchando para conseguir frutos dignos de arrepentimiento? Y que un día el Señor venga a tu vida y te hable, o por la noche o en el día, o por la palabra, o por un sueño, o por una canción, y que te diga: quiero tomar algo de ti. Y que te diga: tómame entero, yo soy tuyo. O yo soy tuya, le digan a las mujeres: soy tuya, Señor. No hay nada que yo pueda negarte, tú eres mi amo. Sé que parece locura que la palabra nos indique que seremos cortados si no damos frutos.
que se secó de la raíz. Todos aquí sabemos muy bien que un árbol puede soportar muchos cambios de temperatura, puede soportar ambientes bastante duros, pueden quebrarse sus ramas, pueden caerse sus hojas y aún perderse los frutos. Pero bien sabe usted, sin tener un vasto conocimiento, bien sabe que si la raíz está buena, el árbol seguirá creciendo y volverá a tener ramas nuevas y volverá a dar frutos. El punto es que Dios dice, llegará un día en donde ya no será una tormenta la que va a azotar el árbol. Y si tú eres un árbol, llegará el día en donde ya no serán los vientos ni el sol que golpeará fuerte, no. Llegará un día en donde será el hacha que estará puesta. ¿En dónde? En la raíz. Es decir, ya no habrá ninguna otra oportunidad. Si crees que Dios hoy te está hablando para darte una oportunidad, entonces aprovéchala bien. Porque Dios no anda por ahí con su hacha esperando que todos lo hagan mal, que todos nos equivoquemos para cortarnos de una. No, Él está esperando que ojalá no tener que usar su hacha. Yo sé que usted no se deleita cuando tiene que corregir a sus hijos, cuando le fallan. Cuando nos fallan, nosotros no estamos contentos. Por fin voy a poder pegarle, castigarlo. Por fin voy a poder decirle un par de cosas que estoy sintiendo. No, porque así como al hijo le desagrada la disciplina y le duele, también a nosotros los padres nos duele tener que a veces tomar decisiones fuertes. Te vas de casa, sales de aquí. Si no vas a respetar las reglas, tendrás que estar fuera. Duele. Con esto te quiero decir que Dios sí es amor y que Él no anda pensando voy a poner el hacha en cualquier árbol que yo vea. Él quisiera que tanto tú como yo y que nuestros hijos pudieran ser árboles de fruto. ¿Estamos comprendiendo el mensaje? Amén. Veamos. Un mensaje sin ser entendido por todos. No todos entendieron ese mensaje, no todos entendieron esa historia. Lo más probable es que sus mismos discípulos hayan dicho, ¿qué se cree? Está bien que sea nuestro maestro, pero ¿viene a maldecir? ¿Acaso no solamente Dios tiene el poder para maldecir? Jeremías dice que Dios ha maldecido, pero a este maestro algo le está pasando. Ahora él también está maldiciendo. Cuando dijo yo te perdono, ve en paz y no peques más, ¿qué dijeron? ¿Qué se cree este? Dios es el que puede decir te perdono, él no. Sin ser entendido por todos. Pero hoy yo quiero invitarlo a usted a que entienda este mensaje, a que recapacite y a que usted pueda proyectarse como un árbol y examinarse a sí mismo y decir, Señor, ¿qué es lo que tengo? ¿Soy solamente hojas o hay frutos en mí? Señor, así como tú aquel día viste el templo despampanante, hermoso, la gloria de Jerusalén, sin embargo no había vida, solo muerte allí, engaño, falsedad. Eso es lo que había. Jesús volca las mesas y deja ir a los animales, las aves. Lo que está sucediendo es que Él tomará el lugar. Mira lo que está pasando, ellos no lo entienden. Ven a un Cristo airado, enojado. Lo que está haciendo Cristo no simplemente es sacar la basura. Ese atrio donde estaban todos los mercaderes era el atrio de los gentiles, porque como ellos no podían entrar al templo por no ser judíos, ese es el lugar que se les daba a ellos para que también pudieran tener contacto con parte del templo.
Es decir, a los religiosos de la época ya no les importaba ni siquiera los gentiles. ¿Qué les importaba de los gentiles? El dinero que traían, porque con ello compraban animales. ¿Quiénes estaban a cargo de vender los animales? Los religiosos de la época. Los fariseos, todos que tenían contactos ahí, ellos estaban a cargo de eso. Y había algunos que eran extranjeros que viajaban y tenían que pagar, dice, la historia dice, una suma muy elevada para poder ocupar un puesto ahí. Lo que Cristo está haciendo es sacarle el maquillaje. Con esa acción de Cristo, violentamente, está sacando el maquillaje de un templo que parece hermoso, de sacerdotes que parece que son sacerdotes, pero no lo son. Está quitando el maquillaje, ¿para qué? Para que ahora toda la persona que está allí pueda ver la realidad. Nótese, en esta historia la gente no se abalanza sobre Jesús. ¿No le parece extraño eso? No se abalanzan sobre Cristo diciendo, ¿por qué estás botando las mesas? ¿Por qué estás botando el dinero? ¿Por qué dejas ir estas aves? No, la gente estaba maravillada. Es decir, aprobaban lo que Él estaba haciendo. Porque Cristo en ese momento está abriendo los ojos, está quitando vendas. Les está diciendo, todo esto es un negocio y ustedes son parte de ellos mismos. ¿Y cómo? Sí, ustedes están alimentando esto. Ellos se hacen ricos y ustedes de manera religiosa piensan que están agradando a Dios. Ellos se dan cuenta ahora que la figura de Cristo, ese ser pasivo, se transformó en la figura de un padre celoso que defiende su casa, de un hijo que se da cuenta de lo que han hecho con la bendición del Padre. ¿Cuál era el propósito entonces del templo en el pasado? Había una razón por la que existía un templo. La razón principal era para que las personas pudieran acercarse a Dios. Incluso los extranjeros pudieran conocer a Dios a través de la Torá, de la palabra. Y dice que muchos viajaban de afuera. Esa era la intención. Pero ¿en qué habían transformado el templo? Lo transformaron ¿en qué cosas? En un negocio, en una empresa sustentable. Transformaron lo que era santo, lo que había sido creado para atraer a los quebrantados, a las viudas, a los huérfanos y darles a ellos también una porción. Lo transformaron en un negocio maquillado bajo los velos de la religiosidad, de los mantos púrpuras, de las oraciones elocuentes que hacían muchos en las plazas. Yo quiero que usted conecte esa historia que estoy graficando en la palabra. Quiero que la conecte con la iglesia de hoy en día, porque se dará cuenta que estamos, y hablo a nivel mundial. Esta no es una iglesia que se caracteriza por hacer esas cosas, por sacar dinero de las personas, no. Pero le hablo en términos generales. La iglesia general en Chile y en cualquier país se ha transformado exactamente en lo mismo, en un negocio, en una empresa que deja buenos millones. Es la razón, una de las razones quizás por las que Dios permitió que el templo fuera destruido, porque ya no lo estaban ocupando para la razón que fue creado. Es la razón por la cual a veces Dios a nosotros también nos toca y nos quita la bendición, porque no estamos ocupando la bendición para lo que Él la ha enviado. ¿Entienden cómo podemos atar los cabos sueltos? ¿Cómo podemos conectar la historia del pecado del pasado con lo del presente?
Si alguien me dijera eso fue en el pasado, yo le diría, ¿sabes qué? Date una vuelta por varias iglesias y está sucediendo lo mismo. Está incluso peor, está masificado. Veamos ahora Isaías 56, por favor. Isaías 56, verso 6. Lo voy a leer mientras usted lo busca. Es preciso que si tiene dudas, vuelva a revisar este video que será subido los días miércoles, por ahí más tardar, para que vea las citas bíblicas que hemos mencionado. Isaías 56, verso 6 dice: también a los extranjeros que se adquieran a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que observen el día de reposo para no profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto. Yo los traeré a mi monte santo y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué es lo que dijo Cristo cuando va y enfrenta entonces a estos hombres y comienza a volcar las mesas de los capitas? Esta es una casa de oración. Han transformado la casa de mi Padre en una cueva de ladrones, es decir, un lugar que fue creado para oración, tanto para extranjeros como para nosotros mismos, el pueblo, y lo han transformado en una cueva. La ira de Cristo es muy justificada, aunque por ahí algunos digan, no estoy de acuerdo con la actitud. Cristo debería haber hablado. Mira, muchas veces Dios a mí mismo me ha hablado cuántas veces, y solamente entendemos cuando nos remece. Cuando algo pasa fuerte, sacude nuestra familia, cuando viene un problema, cuando viene la enfermedad. Pero olvidamos que también Dios antes nos habló con suavidad y nos dijo: haz esto bien, no hagas aquello, corrige bien a tus hijos, enséñalos bien, porque lo que tú estás ahora creando es un monstruo que a futuro te asustará. Te asustará. Ese pequeñito que estás creando un día se levantará porque no lo hiciste bien y te asustará mucho. Sentirá que estás bajo sus pies y tendrás miedo de enfrentarlo. Entonces Dios viene siempre antes a avisarnos. Por eso después viene el remesón. ¿Están conmigo en Isaías? Sí. Iglesia de Dios, ¿cuántas otras cosas más tienen que pasar en tu vida y en la mía para que Cristo pueda encontrar un fruto? Para que Él pueda tocarte y decir: te amo tanto, hija, te amo tanto, mi amada o mi amado, porque siempre que voy a ti, siempre tienes algo para darme. Yo no quiero estar bajo la maldición de Dios. Por eso temo a Dios. No quiero transformarme en un árbol frondoso, bastantes hojas. ¿Qué significa esto? Significa apariencia. Apariencia de piedad, apariencia de buen predicador, de buena predicadora. Nosotros los que ministramos acá y cantamos, apariencia quizás de humildad, pero mira, si eso es solo apariencia y en la vida real no lo somos, entonces en algún momento veremos que el hacha también está puesta sobre nuestros pies, sobre nuestras raíces. Creo que más a menudo deberías mirarte los pies, porque si estás caminando en la senda de Cristo y con los pies de Cristo, tendrás fruto. Más si te miras y te encuentras descalzo, encuentras que en ti no hay bendición, que no hay nada que tú puedas dar, porque solo eres de los que tomas para sí mismo. Entonces podrías estar bajo sentencia, solo que todavía no ha pasado el año
ese año de trabaja la tierra, remuévelo, pero si no se saca ese árbol, si no da fruto, lo botas. Espero no estar en ese tiempo yo. No sé usted, pero yo no quiero, me gustaría saber que si Dios me está removiendo mi vida con cosas, con procesos, con cosas que a veces uno no quiere, no acepta, me gustaría por último que al final de este proceso yo dé frutos. Para decir, Señor, oh, gracias Señor, porque ahora entiendo que el hacha no está puesta sobre mis raíces. Pero tener ese cuidado, tener ese temor. En cuanto a nosotros, tampoco nos jactemos de que somos templo del Espíritu Santo. Es bueno como una realidad, como una verdad decir soy templo del Espíritu Santo, sí, es muy bueno. Pero cuidado con que la soberbia nos lleve a jactarnos. Es que yo soy mejor que aquello que aquella, porque en mí mora el Espíritu Santo, porque yo, hermano, soy templo del Espíritu Santo. Cuidado. La soberbia también sabe usar palabras que parecen bonitas, porque así como Dios a través de Cristo y a través de otros profetas anunció la destrucción de un templo que parecía hermoso, también si nosotros no somos de buenos frutos, aunque digamos soy templo del Espíritu de Dios, también podríamos ser derribados. ¿Por qué? Porque al igual que en el pasado, el propósito del templo era que fuera de bendición para muchos. Al igual hoy en el presente, que tú seas templo del Espíritu Santo, que yo sea templo del Espíritu Santo, es para que también yo sea de bendición para otros. Si no lo soy, entonces también podría estar en la cuenta regresiva y este templo un día caerá, será destruido. Me quebraba delante del Señor, porque Él revela las cosas antes de que tú tropieces, de que lo hagas mal. Revela antes. ¿Dónde estaba escondido en aquellos tiempos, los que tienen buena memoria, bíblicamente, David, cuando comenzó a huir del rey Saúl? ¿A dónde se escondió, dice la palabra? Se metió en una cueva, ¿no? ¿Y qué dice que había allí? Dice que allí se encontró con muchos hombres que habían transgredido la ley. Es decir, había criminales, había ladrones, había gente muy malvada. ¿Por qué? Porque era tendencia para la época, era tendencia usar las cuevas para ocultarse, para esconderse. Muchos hacían sus fechorías y luego volvían y se escondían en las cuevas. Por lo tanto, todo el mundo sabía que había que tener cuidado con pasar por esos caminos, esos senderos en donde habían cuevas cerca, porque eran lugares peligrosos donde vivían lo peor de lo peor. ¿Sabe qué estoy diciéndole con esto? Estoy diciendo que cuando Cristo dijo: han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. ¿Sabe lo que les está diciendo? Está diciendo: allá adentro está lleno de ladrones, de sinvergüenza. Allá adentro del templo lo han llenado, lo transformaron en cueva. ¿Note usted esto? Note el parentesco. La cueva significaba que lo que está adentro ya es lo peor de lo peor. Como tradición se sabía, históricamente así era. Y ahora Jesucristo viene y dice: ustedes son una cueva de ladrones. Ellos entienden la palabra y culturalmente ellos saben a qué se refiere cuando usa la palabra cueva de ladrones. Ellos se sienten ofendidos. Por eso dice que entonces planearon, ¿qué cosa? Matarlo. Porque los ofendió.
que querían era defender el templo. Tenían rabia porque el templo era el templo del recuerdo. No, la ofensa de ellos fue que Cristo les haya dicho, transformaron algo hermoso en una cueva en donde adentro se esconden ladrones, sinvergüenzas, embusteros. Por eso la rabia, por eso la ira. Hay que matar a Jesús, hay que callarlo. Y dicen que la gente apoyó a Jesucristo ese día. Es decir, los que estaban ahí dijeron, los que estaban ahí pensaron, ¿tiene sentido lo que este hombre está haciendo? Tiene sentido porque es eso lo que hacen. Abusan de nosotros, encarecen impuestos. No solamente Roma, ahora ellos también tienen un cambio de moneda demasiado excesivo, que nuestro dinero no vale nada. Traemos nuestros animales y ellos dicen que sus animales no están santificados porque vienen desde afuera, que tienen que comprar aquí animales que ellos criaban. Por eso ellos apoyan a Cristo en ese desato de rabia, de celo, porque se dan cuenta, este hombre no está diciendo nada malo, no está hablando ninguna estupidez, no. Este hombre está hablando lo que nosotros no hemos podido hablar, lo que nosotros tenemos miedo de decir. Él lo ha dicho. Iglesia, si Cristo está en ti, si el Espíritu de Dios está en ti, tienes que ser capaz de hablar lo que otros no quieren hablar, de decir la verdad en medio de la mentira. Porque cuando Cristo habla en su palabra y nos anuncia un mensaje del Padre diciendo Él viene a buscarse a sí mismo, está diciendo que viene a buscar a hijos e hijas que tengan el carácter de Cristo. Y el carácter de hijos de Dios no es ese que se acomoda al mundo. Es que si digo esto el mundo me va a tener mala. Es que van a decir que soy demasiado extremista, que soy cuadrado. Cristo no fue precisamente a quedar bien con los religiosos de la época. Él fue a defender la verdad. ¿Y saben por qué? Porque Él era la verdad. Por eso el insulto fue tan grotesco para ellos. Nos trató de ladrones, nos trató de sinvergüenza, de embustero. Todo lo que encierra una cueva para ese tiempo, en esa cultura, era lo peor. Era lo peor. Creo que Jesús tocó justamente en donde ellos pensaron jamás nadie se atreverá a tocarnos, porque todos verán que somos sacerdotes, verán nuestras vestiduras, nadie se atrevería. Pero este Jesucristo se ganó el odio de todos ellos porque se atrevió a hablar lo que nadie quería hablar. Iglesia, independiente con quien tú hables, si es un católico, un mormón, un testigo de Jehová, si está equivocado y tú tienes la oportunidad para hablar la verdad de Cristo, no vaciles, no tengas miedo, hazlo. Pastor, y si me tienen mala después, alégrate si alguien te tiene mala por causa de Cristo. Allí viene la fanática y cierra la puerta. Alégrate que te cierren la puerta. Alégrate, porque cada vez que nos cierran una puerta a nosotros, en el reino de los cielos, la puerta se abre aún más para entrar. Pero tienes que tener las agallas. Tienes que tener la actitud, dejar de ser una niña, un niño, con miedo de que qué van a pensar, qué van a decir. Aquí lo que importa es que cuando Dios tenga el hacha en su mano para cortar la raíz, aquí lo que realmente importa es qué piensa Él de ti. Porque de acuerdo a lo que Dios piensa de ti y de mí, sabremos si el hacha va a ser puesta en nuestra raíz o si el Señor pasará de largo y dirá: buen árbol, buen fruto.
¿O volverás a recordar esta parábola, esta enseñanza de un Cristo que le dijo: maldita seas, nunca más nadie coma de ti? Tienes hoy en tu mano derecha y izquierda el bien y el mal, la decisión de qué harás con tu vida. Pero Dios hoy nos está señalando: si nuestra fe no tiene obras, no tiene fruto, nuestra fe no es válida. Jesús está diciendo: ese es un árbol ciertamente de higuera. Sí, sus hojas son las hojas de una higuera. Su tronco es el tronco de una higuera. La forma que tiene es. Pero si no da fruto, de nada sirve. Tienes apariencia de hija, tienes apariencia de hijo de Dios. Tengo apariencia de hijo de Dios, pero si no doy fruto, de nada sirvo. El que predica bien, pero es que canta bien, pero es que se viste bien, es que es respetuoso. Mira, te aseguro que ese día Jesús no quedó catalogado como el más respetuoso, para nada. Yo creo que quedó catalogado como la persona más rota que pueda existir, la persona más horrible que puede hacer ese desván allí, encima de un templo sagrado, consagrado para Dios. Quiero que observes esto. El templo, por muy hermoso, no tiene ningún valor si no habita Dios allí. Tú que dices ser templo, yo que digo ser templo del Espíritu Santo, no tengo ningún valor si Jesús mete su mano y no hay fruto. Por eso cuidado con las apariencias, porque aunque no es bíblico el término utilizado, las apariencias engañan. Yo creo que ese verso donde habla del bien y el mal, Deuteronomio, las bendiciones de la obediencia y la desobediencia, si pudiéramos añadir quizás un verso más, yo añadiría justamente esto: cuidado, cuídate mucho de las apariencias, porque estas engañan. Jesús no pudo ser engañado. Si se da cuenta, no pudo ser engañado. Pero ¿por qué, si Él lo sabe todo, por qué se acercó a buscar en ese árbol? Dice que no era tiempo de higo. ¿Por qué se acercó? Él buscaba, sabiendo que debería haber como mínimo pruebas. Es decir, eres mi hijo. Sé que no puedes darme todavía excelencia y lo mejor, pero vengo aquí a buscar, porque sé que algo debo encontrar. No tienes lo mejor, no has llegado a tu 100% en santidad, en integridad con Dios. No eres perfecto todavía, no has alcanzado la santificación por completo. Pero si Dios se acerca a ti, es como ese árbol. Dios se acerca esperando que por lo menos haya algo. Y qué triste la realidad de no encontrar nada. Desde hoy, cuando sientas que Dios se está acercando a tu vida y te está pidiendo algo, siempre dale algo. Siempre. No tengo dinero. Dale la fragancia de tu oración. Dale tu humillación. Dale palabras hermosas. Señor, tengo algo más para ofrecerte. En casa no estamos pasando por el mejor momento, pero tengo un asiento muy cómodo. Ven y siéntate conmigo. Quiero ofrecerte un plato lleno de palabras de amor para ti.
Y quiero darte como postre, Señor, palabras de dulzura que hablan de lo lindo que tú has sido para mí. Eso es lo que puedo ofrecerte. Y Dios dirá, qué bueno, porque al menos encontré algo. Entonces, no te va a suceder, no me va a suceder lo que le sucedió a esa higuera. El objetivo era bendecir a su pueblo, pero los judíos pensaban que el templo hasta podría resistir al poder de Dios. Mira lo que pensaban. Por eso se ríen. Tú vas a destruir el templo. Tú no sabes cuánto se tardó en construir semejante construcción y tú piensas que lo vas a destruir. Estás loco. Ellos miraban el templo con una manera, un orgullo mucho más grande de la alegría que deberían sentir de saber quién es el Dios que está en el templo. Para ellos era más importante la fachada del templo. Hasta el día de hoy es más importante Jerusalén que el Dios de Jerusalén. Es decir, se quedaron con la hermosura externa e interna de lo que se había construido, pero dejaron de admirar y respetar la presencia de Dios. Que no te pase eso, porque si eres templo del Espíritu Santo, que no te pase que te estés admirando a ti misma, a ti mismo, que estés admirando lo que eres, cómo te vistes, cómo piensas y todo lo que tienes, lo que has conseguido. Que no te pase eso y que luego olvides de que lo más importante es el Espíritu de Dios que vive dentro de ti. Eso es lo más importante, iglesia. Mateo 10:28, la última cita que tengo para esta tarde. Mateo 10:28 dice así: no tengan temor de los que matan el cuerpo, ¿ya? No tengas miedo de los asesinos que podrían venir y dispararte, enterrarte en una cuchilla porque eres cristiano, ¿no? Dice, no tengan miedo de los que matan el cuerpo. Dice, pero no pueden matar el alma. ¿Seremos aborrecidos? ¿Qué dice la palabra? ¿Sí o no? Sí. Pero Dios dice, no tengan miedo de los que les pueden ofrecer matarles o golpearlos, porque ellos no tienen el poder para matar su alma. Eso está diciendo. Sino que tengan temor de aquel que puede hacer perecer, es decir, matar, destruir, perecer, tanto el alma como el cuerpo. Mira esta frase de Cristo. Este fue Cristo diciendo, no tengas miedo de las amenazas porque eres cristiana, porque ahora te estás yendo a la iglesia, no sepas. Qué ridículo. No tengas miedo de las burlas, no tengas miedo de lo que te dicen, porque estás intentando vivir el evangelio en la verdad. Aunque te digan que te van a golpear, como pasa con nuestros hermanos en el Medio Oriente. No tengas miedo, porque solo pueden destruir, ¿qué cosa? El cuerpo. Pero tu alma estará intacta para el Señor. Más bien, dice luego, si eres un hijo, una hija de Dios, ten más miedo, ten más cuidado, ten más temor de Dios. Porque si tú descuidas la presencia de Dios, porque si tú traicionas a Dios, porque si tú eres rebelde a Dios, a la verdad de su palabra, estarás ante un ser que puede destruir tu cuerpo y también tu alma. Por eso hace la separación. Es decir, si vas a tener miedo, deberías pensar mejor que a quien realmente tienes que tenerle miedo es al que tiene el poder para destruirlo todo. No tengas miedo de aquellos que pueden destruirte quizás parte de tu cuerpo, golpearte, escupirte, reírse de ti.
Dice la palabra que Jesús, la noche que fue detenido, la madrugada que fue detenido, dice que le pusieron un cartucho, un saco en su cabeza. Y cuando ya simplemente decidieron que había que matarlo, era el momento más oportuno. Por eso fue en la madrugada, porque todo ese pueblo que lo apoyaba a él cuando dio vuelta las mesas ya no estaba ahí, estaban todos dormidos. Era el mejor momento. Y dice que pusieron capuchas en su cabeza y luego comenzaban a golpearle la cabeza a nuestro Señor, a Cristo. Le daban de golpes en la cabeza con palos, le tiraban escupo, le pegaban con cadenas. Y cada vez que le daban un golpe, le decían: profetiza, a ver quién te golpeó. Como si te dijeran: adivina quién fue el que te golpeó. Si Él todo lo soportó, gracias. Si Cristo todo lo soportó, incluido esas burlas y esos golpes y voces que le decían: a ver, ¿quién te pegó? Quiero que te imagines, para que puedas realmente entender lo que Cristo hizo por ti, lo que soportó por ti, por mí. ¿Qué te parecería que te lleven capturado, amarrado de manos, con cadenas, dándote patadas mientras intentas caminar en la noche, con una capucha mientras te van pegando y te dicen: a ver quién fue, dime el nombre de quien te pegó? Tú y yo muchas veces nos quejamos de Dios y queremos dejarlo todo y no vivimos nada de lo que realmente vivió. Y hoy la invitación de Cristo es, conociendo el historial de Jesús y todo lo que Él padeció, la invitación de Él es: ¿quieres ser como yo? ¿Quieres ser como Cristo? ¿Quieres tener el carácter de Cristo? ¿Quieres tener el amor de Cristo? ¿Quieres tener la paciencia de Cristo? ¿Quieres tener esas virtudes de Cristo? Yo creo que muchos diríamos: sí, Señor, quiero todo eso. Y Jesús añadiría unas cosas más. ¿Quieres tener parte del dolor que yo sufrí? ¿Quieres saber lo que se siente el desaire, el desprecio? ¿Quieres saber lo que se siente la burla? Porque tienes la verdad y ellos no la aceptan. Iglesia, eso también es lo que viene integrado en esta invitación. Estar dispuestos a padecer, pero no por causa de tus errores y los míos, de lo que hiciste mal como padre, como madre, de lo que has hecho mal como hija. No, por causa de defender y caminar en la verdad de Cristo. Si es así, bienvenida, bienvenido a caminar pisando las mismas marcas de Jesús. Porque tu final y el mío, si lo hacemos así, no será un hacha puesta en la raíz, será una puerta que se abre de par en par para decirte: entra, por fin entra al descanso, entra.